Buenas noches. Vamos a abrir nuestras Biblias al libro de los Salmos. Vamos a ir al Señor en oración. Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por la oportunidad que tenemos de estar delante de tu presencia. Y, Señor, lo que cantábamos recién es nuestro clamor. Te pedimos, Señor, que tú nos hables, que tu palabra nos muestre un poco más en esta tarde quién eres tú, que podamos salir de acá desafiados, edificados, conociendo un poco más quién eres tú, Señor, y cuál es tu propósito para nosotros en este mundo. Háblanos, Señor. Pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Y en Salmo 115, en esta noche, y quiero comenzar nuestro mensaje haciendo una pregunta y pueden contestar, ¿sí? Tienen que contestar porque si no, no puedo seguir. La pregunta es la siguiente: ¿cuál es el propósito de nuestra iglesia? ¿Para qué estamos acá? ¿Estamos para cantar, hablar, reírnos? Glorificar a Dios. Glorificar a Dios. Bien, es la respuesta que quería, está ahí. Glorificar a Dios. La gloria de Dios, ¿sí? Es lo que dice nuestra Constitución. Artículo 2, bajo propósito, dice lo siguiente, y cito: la Iglesia Bautista Misionera de Don Torcuato existe para glorificar, obedecer y servir a Dios mediante la predicación del Evangelio a toda persona y el perfeccionamiento de sus santos para transformarlos en discípulos maduros que conozcan y guarden la sana doctrina y practiquen el alelón. Amén. Amén. Esto está en concordancia con la mayoría de las constituciones de las iglesias, catecismos. El catecismo menor de Westminster, por ejemplo, un catecismo que era preguntas y respuestas para que la gente que comenzaba en la fe pudiese crecer, apenas comienza, es de 1647, esto después los presbiterianos lo asimilaron para ellos. La primer pregunta del catecismo dice: ¿cuál es el fin principal del hombre? Es la pregunta. ¿Cuál es el fin principal del hombre? Respuesta: el fin principal del hombre es el de glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Y tiene sentido. Cuando nosotros hablamos acerca de la gloria de Dios, hace falta solamente leer un poquito de la palabra de Dios, de abrir la Biblia en sus primeras páginas para darte cuenta que Dios es un Dios glorioso. Solamente un Dios que es glorioso puede crear los cielos y la tierra, el universo tal cual lo conocemos de la nada, solamente por su palabra. Porque es un Dios que es un Dios glorioso y es un Dios celoso de su gloria. Es lo que nos dice Isaías 42:8. Yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. La gloria solamente le pertenece a Dios y absolutamente a nadie más. Y Dios está diciendo acá en Isaías: el resto de los dioses son ídolos. Y yo no voy a compartir mi gloria con nadie más, porque la gloria me pertenece solamente a mí, dice el Señor. Ahora, ¿cuál es el problema con esto? Es que vivimos en un mundo de pecado. Vivimos en un mundo que ha sido entenebrecido por el pecado, y desde la caída, es lo que nos dice Romanos, los hombres, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, no le dieron gloria a Dios, ni le dieron las gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. El hombre víctima del pecado, después de la caída, en su razonamiento dice: Dios no es merecedor de la gloria. Yo puedo tener gloria. Su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios, incorruptible, en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. El hombre en su estado puro, natural y pecador no quiere saber nada con la gloria de Dios, no reconoce la gloria de Dios, cambia la gloria de Dios por otra cosa. Sin embargo, el pueblo de Dios tiene que ser un pueblo celoso de la gloria de Dios. Tiene que ser un pueblo que constantemente y activamente esté promoviendo el honor que solo a Dios le pertenece. De eso se trata cuando hablamos acerca de la gloria de Dios. Darle a Dios el honor que solamente a Él le pertenece. Y eso es lo que nosotros vemos en Salmo 115 hoy. Nosotros no sabemos a ciencia cierta
cuál es el autor del Salmo, no sabemos el trasfondo. Recién nosotros leíamos Salmo 56, dice, sobre la paloma silenciosa en un paraje muy distante. Eso básicamente es la melodía sobre la cual había que tocar ese Salmo, el Salmo 56. De este Salmo no sabemos nada. Este Salmo empieza con versículo 1. No sabemos quién lo escribió, no sabemos en qué momento, el trasfondo histórico. Por lo que podemos ver acá en el Salmo, la gloria de Dios estaba siendo puesta en duda. O el nombre de Dios estaba siendo burlado por los gentiles, tal vez por alguna derrota, tal vez porque Israel recién estaba volviendo del exilio, no sabemos, pero vemos que el autor acá está clamando, y está clamando al Señor para que Dios manifieste su gloria, y mediante su clamor inicial vuelve a recordarnos a nosotros el propósito del hombre en este mundo. Nos dice, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre, da gloria. Esto es un clamor urgente. Es tan urgente que el salmista está usando un imperativo acá. Nosotros lo veríamos como algo que es irreverente, pero está dándole una orden a Dios. Dios le dice a Dios, Señor, no a nosotros. Oh Señor, no a nosotros, sino a tu nombre, pero a tu nombre tenés que darle gloria. Dale gloria a tu nombre. Esta repetición nos muestra un énfasis claro. No es nuestra gloria. La gloria no nos pertenece a nosotros. Es del Señor. Es la tendencia del hombre a glorificarse a sí mismo, constantemente. Vez tras vez, tras vez. Aún, lamentablemente, los que son parte del pueblo de Dios tienen la tendencia a querer glorificarse a sí mismos. Y eso no solamente es una deshonra para Dios, porque la gloria solamente le pertenece a Él, sino que va en contra de nuestro propósito como hijos de Dios. Nuestro propósito es buscar la gloria de Dios, como vamos a ver en este Salmo. El pueblo que realmente conoce al Señor va a ser un pueblo celoso por la gloria de Dios. Va a ser un pueblo celoso por la gloria de Dios. Y el salmista va a mostrarnos acá 4 razones. 4 razones por las que tenemos que ser celosos en buscar la gloria de Dios. Y quiero dejar en claro esto, estos son razones. ¿Sí? Esto va, a medida que nosotros estudiamos estos pasajes, tenemos que usar la razón. Tenemos que usar el intelecto, que es una gran bendición que el Señor nos ha dado, y tenemos que usar nuestras mentes, no solamente nuestro corazón, nuestras mentes en analizar estas razones que Él da, considerar estas verdades y ser desafiados por estas razones a ser celosos de la gloria de Dios. La primera razón que tenemos acá para ser un pueblo celoso de su gloria es que sus atributos son incomparables. Es porque sus atributos son incomparables. Versículo 1 al 3 dice esto. Después de decir, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Dice, por tu misericordia, por tu verdad. ¿Por qué han de decir las gentes, dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. La primera razón que el salmista expone acá, por la que tenemos que ser celosos de la gloria de Dios, es por quién es Él. Simplemente por quién es Dios. Y lo hace enumerando 3 atributos, vemos acá. 3 atributos que son exclusivos del Señor, del Dios de Israel. Los dioses de los pueblos alrededor, en la Tierra Santa en general, casi siempre evocaban una característica que los hombres desean, que los hombres anhelan y quieren ver reflejadas en sus vidas. Hay dioses de la guerra, dioses del trueno, dioses de la inteligencia. Sin embargo, el primer atributo que el salmista destaca de Dios, al pedir que dé gloria a su nombre, es por su misericordia, por su gesed en el hebreo. Esta palabra es tal vez una de las palabras más hermosas que hay en el hebreo. Porque es su misericordia, es su compasión, es su bondad, es su paciencia, es su fidelidad a pesar de nosotros, es su fidelidad que mantiene constantemente, sin importar las caídas del hombre, sin importar sus infidelidades. El Señor es quien guarda su misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, dice Moisés en Éxodo 34:7. Dios es misericordioso como nadie. Y la primera razón por la cual el salmista dice, Señor, vos tenés que dar gloria a tu nombre, es por causa de tu misericordia, porque no hay absolutamente nadie que sea misericordioso como lo es el Señor, pero también pide a Dios que dé gloria a su nombre por su verdad. El pueblo que conoce al Señor sabe que Dios es un Dios de verdad.
Pero no solamente es un Dios de verdad, es un Dios verdadero, digamos, es un Dios que es dispensador de su verdad. Dios no quiere que nosotros andemos a tientas, sin saber en oscuridad a dónde vamos. Dios no quiere que nosotros estemos tratando de descifrar misterios para entender cuál es su voluntad, o acertijos delante nuestro en la Biblia para que nosotros digamos, bueno, ¿qué quiere el Señor de mí? Voy a tratar de investigar y descifrar en estos acertijos qué es lo que quiere de mí. Él nos ha revelado su verdad clara y abiertamente. Su verdad acerca de Él, su verdad acerca del hombre, su verdad acerca de nuestro pecado y su verdad acerca de la redención que hay en Cristo. Dios ha dado abiertamente su verdad porque Él es un Dios de verdad. Y no hay nadie como Él. No hay nadie que se compare al Dios de Israel. No hay nadie que se compare a nuestro Dios por su verdad. Si estudias la arqueología y estudias los pueblos antiguos, los pueblos que rodeaban a Israel, sus teologías, digamos, sus religiones, eran un desastre. Había veces que decían, bueno, esta es nuestra diosa Astarot o Astaret. ¿Sabes qué era su diosa? Era un palo. ¿Qué tipo de revelación te puede dar un palo? Un palo, un poste. Pero Dios nos ha entregado su verdad. Y no solamente eso, Dios es un Dios soberano. Nosotros tenemos acá una pregunta que es irreverente, que nos da la pista que podría haberse tratado en un tiempo en el que Israel estaba atravesando un tiempo de derrota. Cuando en la antigüedad había una guerra y un pueblo vencía al otro, era una señal de que el Dios de ese pueblo es como los partidos de fútbol hoy, ¿no? Cuando hay un superclásico, y el lunes no querés ir a trabajar, ¿no? Porque los del equipo ganador, viste, nuestro equipo es mejor que el tuyo y ustedes son esto y qué sé yo, ¿no? Y en la antigüedad era más o menos así, básicamente. Si un pueblo ganaba la guerra, era, bueno, nuestro Dios es el ganador y sus dioses son unos perdedores. Y acá aparentemente pasa así, y dice justamente, ¿dónde está ahora su Dios? Estos tipos, estos gentiles están diciendo, ¿dónde está ahora su Dios? Seguro que los abandonó. Ahora, el salmista, celoso por la gloria de Dios, se escandaliza de pensar siquiera en la pregunta. Dice, ¿por qué han de decir la gente, estos gentiles, pueblos que no son pueblo de Dios, pueblos que no conocen a Dios, ¿por qué van a decir dónde está ahora el Dios de ellos, el Dios de Israel? ¿Qué descaro que tienen? Estos tipos son unos caraduras, sobre todo ellos, como vamos a ver en el próximo punto. ¿Cómo pueden llegar a preguntar dónde está nuestro Dios? Pero por las dudas, el Salmo va a dejar en claro dónde está su Dios. Dice, nuestro Dios está en los cielos. No es como el Dios de ellos. No es como los dioses de Egipto que están muertos, que hace tiempo han sido destruidos por Dios. No es como los dioses de las demás naciones. No son un poste. No son dioses que están limitados a ciertas regiones, como dioses de las montañas o dioses de los valles. No están limitados a los elementos, dioses del agua o dioses del aire o dioses del fuego. Dios es un Dios que está sentado en su trono alto y sublime. Y no solamente eso, sino que dice, nuestro Dios está en los cielos y todo lo que quiso ha hecho, absolutamente todo lo que su corazón ha deseado, eso hizo el Señor. Absolutamente todo Él llevó a cabo. Él no es obligado por nadie. Él hace lo que Él quiere. Él no está limitado por nadie. Él hace lo que Él desea. Él está en control de todas las cosas al más mínimo detalle. Absolutamente todo el desarrollo de la historia tal cual nosotros la conocemos. Los cabellos que no hay en nuestras cabezas. Cada una de las situaciones, buenas o malas, fáciles o difíciles en la vida de su pueblo, Él las conoce y Él está en control, porque Él es soberano, Él es Señor. ¿Qué Dios como el Dios de Israel? ¿Qué Dios se asemeja a nuestro Dios que es amoroso, verdadero y soberano? La pregunta es si conoces a Dios de esta manera. Tal vez estás acá en esta noche, tal vez estás escuchando nuestra transmisión, estás viendo nuestra transmisión en vivo y no conoces al Señor. El Señor, Jesús, se hizo carne, se hizo como uno de nosotros, ese Salvador del mundo. Siendo Dios soberano y estando en la gloria eterna, digno de toda gloria y digno de toda honra, Él vino
a la tierra. La palabra, que es su verdad, porque Él es un Dios de verdad, y dejó bien en claro esto, nos dice que nosotros nacemos en pecado. Cada ser humano nace en pecado y merecedor del infierno eterno. Sin embargo, Dios en su misericordia envió a su Hijo. Cristo vino a morir voluntariamente por nosotros. Vino a morir por ese pecado. Y la palabra de Dios dice que si vos te arrepentís de tus pecados y pones tu confianza, tu fe en la obra que Cristo hizo en la cruz, Dios te va a dar vida eterna. Te va a dar perdón y vida eterna. Y vas a poder disfrutar de este Dios que estamos viendo hoy acá en Salmo 115. Si no conoces a Cristo, esta es una gran oportunidad de dejar que Dios sobre en tu corazón, que te arrepientas de tus pecados y vengas a Jesús y encuentres salvación en Él y que puedas conocer a este Dios del cual la Biblia habla. Hermano, hermana, ¿conoces a Dios de esta manera? Cuando pensás en el Señor, pensás en estos atributos que Él tiene, porque si no, es poco probable que en tu corazón arda el fuego y el celo por la gloria de Dios. Tal vez eso explique que quieras vivir para tus propios propósitos y no para la gloria de Dios. Es cuando nuestra razón entiende que no hay como Él. Que cada cosa que sucede en nuestras vidas es una oportunidad para experimentar su misericordia. Cuando nosotros vamos a su palabra y lo conocemos de manera personal, por lo que Él se revela. Es cuando nosotros descansamos en su soberanía, sabiendo que Él está en control de absolutamente todas las cosas. Es que nosotros decimos, no hay nadie como Él. No queremos otra cosa que no sea su gloria. El pueblo que realmente conoce los atributos de este Dios incomparable va a ser un pueblo celoso por la gloria de Dios, va a tener como propósito, va a buscar activamente la gloria de Dios y va a decir junto con el salmista, no a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Pero esa es la primera razón. La segunda razón para ser celosos de la gloria de Dios es porque fuera del Señor solamente quedan ídolos muertos. Aparte del Señor solamente hay ídolos y son ídolos que están muertos, no tienen vida. Versículos 4 a 8 dice, los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. La segunda razón que nos da el salmista es que cualquier otra cosa por la que nosotros busquemos gloria, o cualquier otra cosa por la cual nosotros tengamos celo, aparte del Señor, es solamente un ídolo que no tiene vida. Es una mentira, básicamente. La Biblia siempre nos marca una diferencia, pero una diferencia que es abismal entre Dios y los ídolos. Pero este pasaje lo hace de manera impresionante. Vos, si estudiás hebreo, tenés un montón de palabras para ídolos. Realmente esta semana ni terminé de encontrar todas las palabras para ídolos. Son un montón, un montonazo. Algunos significan imagen, estatua, pero hay algunas otras palabras que muestran una característica especial del ídolo en sí, y es así acá. La palabra se puede traducir de dos maneras. Es algo moldeado, es algo que es un diseño, o sea, una persona tiene una idea y la pone por obra. Es un diseño, es más, hasta el día de hoy en el hebreo moderno se usa como diseño gráfico, por ejemplo. Pero también se traduce como los depresores de ellos, los depresores, algo que causa nervios, que causa depresión, que causa tristeza, que causa dolor, causa pesar. Y podemos ver la tragedia de estos ídolos. Son moldeados, porque nos dice que son obra de manos de hombre. Los hombres usan sus bienes más preciados para hacerlos, son plata y oro. Sin embargo, el resultado final de su adoración es depresión. Depresión para aquellos que se postran delante de estos ídolos. ¿Por qué? Bueno, porque no responden. Como vamos a ver, no tienen vida.
Y es tristísimo, y es obvio que van a ser depresores, que van a producir depresión en aquellos que los buscan. Imagínate, decís, voy a buscar lo más precioso que tengo, en este caso oro y plata, y voy a edificar, voy a moldear, o tal vez soy un medio inútil para moldear, entonces se lo voy a dar a un artesano que me moldee un Dios, y voy a decir, este es mi Dios, y a partir de ahora voy a confiar en este Dios, y me voy a postrar delante de este Dios, y le voy a hacer todas mis peticiones, y sin embargo, pedís, y pedís, y pedís, vez tras vez tras vez, y no pasa absolutamente nada. ¿Cómo terminás? Frustrado, deprimido, y te alejás de este Dios sabiendo que no sirve para nada. Podemos ver la ironía acá en la declaración del salmista, porque esta gente creen que usan lo mejor para moldear a sus ídolos, que es el oro y la plata, como si el oro y la plata significaran algo, cuando Ageo 2.8 dice, mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Hasta el material que ellos usan es del Señor. Y los siguientes versículos nos marcan la diferencia de la que estamos hablando entre nuestro Dios soberano, amoroso y verdadero, y estas imágenes fundidas. Dice, tienen boca, pero no hablan. Estos dioses, estos ídolos tienen boca, pero no hablan. Nuestro Dios, sí. Nuestro Dios habla. Es más, Mateo 4.4 dice que el hombre no solamente vive de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Porque Dios habla, Dios tiene boca, Dios habla. Es de la boca de Dios que nosotros tenemos nuestras Biblias. Su palabra. Ellos tienen ojos, mas no ven. Proverbios 15.3 nos dice que los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los buenos, mirando a los malos. No solamente eso, la palabra de Dios nos dice vez tras vez, decenas, sino cientos de veces, que cada cosa que sucedió en la historia de Israel, cada rey bueno, cada vez que había un rey malo, cada vez que el pueblo se iba en pos de ídolos, todas esas cosas sucedieron ante los ojos de Jehová, delante de sus ojos, porque Él todo lo ve. Estos dioses tienen orejas, mas no oyen. Salmo 28, David dice, bendito sea Jehová que oyó la voz de mis ruegos. Salmo 40 dice lo mismo, clamé al Señor y Él me escuchó, a diferencia de los ídolos. Dios escucha a los suyos. Dios escucha a su pueblo. Tienen narices, mas no huelen. Esto es interesante, ¿no? Porque cada ofrenda del Pentateuco, si lees los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, cada vez que ves una ofrenda encendida, nos dice que es una ofrenda encendida en olor grato a Jehová. Génesis 8, cuando se prende la ofrenda y sube, dice, subió en olor, el Señor sintió el olor fragante de la ofrenda. ¿Por qué? Porque Dios huele y aparentemente le gusta el asado, ¿no? Dice, manos tienen, mas no palpan. Siempre están ahí duros. No sienten con las manos, no mueven las manos, no tocan. Isaías 40:12 dice de Dios, ¿quién midió las aguas con el hueco de sus manos? Y los cielos con su palmo. Y con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. Dios, con sus manos, a diferencia de estos ídolos, juntó todas las aguas que nosotros vemos en el hueco de sus manos. Y midió con sus manos, con sus palmos, los cielos. Y con sus dedos, nos dice acá, que con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y fueron los montes tal cual los conocemos. Es maravilloso. Ellos tienen pies, mas no andan. Y están ahí, no se mueven. No, se mueven si los mueven los ídolos, ¿no? Los que los idolatran. Pero Dios, según 2 Samuel 22, cuando David está hablando de que clamó al Señor y el Señor vino y respondió, dice que Dios inclinó los cielos y descendió, y había tinieblas debajo de sus pies, y cabalgó sobre un querubín y voló sobre las alas del viento. Dios no solamente anda, Dios no solamente recorre toda la tierra y todo el universo, Él cabalga en un querubín, Él surfea en el viento. Dios es maravilloso. Dios no tiene comparación con estos dioses. No hablan con su garganta, no producen sonido, quiere decir, pero Dios habló audiblemente. Él nos habló a través de sus profetas y apóstoles.
Él nos habló a través de su Hijo. Estos ídolos no pueden hacer nada, no pueden hablar, menos prometer, no pueden hacer ni siquiera promesas. Pero bueno, Dios se encarga de hacer una promesa acerca de estos ídolos. Una promesa para todo aquel que confía en estos ídolos. Dice, semejantes a ellos serán, esto es tiempo futuro, van a ser semejantes a ellos todos los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Todo el que fabrica un ídolo, que sale de su propio bolsillo y después confía en él y se postra diciendo, vos sos mi Dios, es igual ese ídolo, sin vida, sin propósito alguno en este mundo. Es exactamente igual. ¿Por qué tengo que ser celoso por la gloria de Dios si soy parte del pueblo de Dios? Bueno, porque aparte de Dios solamente quedan ídolos. Y tal vez decís, bueno, no soy tan celoso de Dios, pero por lo menos tampoco tengo una estatua en mi casa. No malgasté ni oro, ni plata, ni absolutamente nada, no me hice una imagen en casa. Entonces estoy más o menos bien. Cada uno de nosotros es un adorador. Cada uno de nosotros necesita adorar a alguien, porque es la cosa que Dios puso en nuestros corazones. Es la manera en la que Dios nos creó. Necesitamos adorar a alguien. Y si nuestro corazón no está enfocado completamente en el Señor, algo más va a ocupar ese enfoque. Algo más va a ocupar el primer lugar en nuestro corazón. Algo más va a ser nuestro ídolo, aparte del Señor, sin importar que sea tangible como los dioses de los pueblos antiguos o no. Eso es lo que la Biblia llama, son ídolos del corazón. Y ese es el peligro para nosotros, que nosotros pensamos, bueno, yo no tengo ninguna estatua en mi casa, entonces yo no soy un idólatra, pero sin embargo nuestro corazón está lleno de ídolos que ocupan el lugar y la gloria que solamente le corresponde al Señor. Ayer cuando veníamos para los ministerios de jóvenes, tuve la ilustración perfecta. Veníamos manejando y delante nuestro venía una camioneta de estas que son utilitarias, ¿no? Que tiene el vidrio grande atrás y tenía un sticker que ocupaba todo el vidrio atrás. Y decía, ella me dijo, la pesca o yo. A veces, cuando no hay pique, la extraño. Y aparentemente se había ido a pescar porque tenía la conservadora, tenía todo atrás en la camioneta. Sea la pesca, sea lo que fuera, al hombre le encanta tener ídolos que ocupen su corazón y viven para esos ídolos porque representan sus anhelos pecaminosos, satisfacen los deseos pecaminosos de su corazón. Este salmo nos recuerda un principio del cual nosotros no podemos escapar. Nosotros nos transformamos en las cosas que adoramos. Si nosotros adoramos cualquier cosa que no sea el Señor, va a terminar en una vida sin propósito. Pero si adoramos al Señor, vamos a ser semejantes a Él. A la luz de estos pasajes, si no sos celoso por la gloria de Dios, vas a ser celoso por la gloria de algo más. Y llenar el espacio en blanco con lo que sea porque es tu vida. Vos sabés, yo no sé. Dios sabe. Vas a llenar tu corazón con algo más. Vas a ser celoso por algo más. Vas a moverte. Y tu propósito en la vida va a ser ir detrás de ese ídolo. Es algo que no puede satisfacerte. Es algo que no puede darte las cosas que promete a simple vista. Es un ídolo. Hermano, podés decir sinceramente delante de Dios, no a nosotros, no a mí, ni a ninguna otra cosa creada, oh Dios, sino a tu nombre da gloria. Tercera razón por la que tenemos que ser celosos por la gloria de Dios, y esto es una razón preciosa, es porque podemos confiar en Él. Versículos 9 a 11 dice, oh Israel, confía en Jehová, Él es tu ayuda y tu escudo. Casa de Aarón, confiad en Jehová, Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Los que teméis a Jehová, confiad en Jehová, Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. A diferencia de los ídolos de las naciones que no tienen vida, que no pueden actuar, no tienen poder para actuar en las vidas de sus seguidores, el pueblo que conoce al Señor puede confiar en Él. Puede confiar en Él, esto significa que puede depositar su fe, que puede, esto se traduce también como que puede ser valiente, puede tomar pasos y seguir adelante con valentía, con coraje, porque confía en Él.
puede estar seguro en el Señor. Y acá tenemos 3 veces el mismo patrón en estos versículos. Tenemos 3 destinatarios diferentes, tenemos el mandato a confiar, esto es un imperativo, y tenemos la razón para confiar. Y posiblemente acá hay algunos indicios de contracanto, ¿sí? Este salmo estaba incluido dentro de lo que se llama el Jalel egipcio. Son 5 salmos que se cantaban específicamente en la época de Pascua judía, cuando ellos estaban recordando la liberación del Señor cuando salieron de Egipto. Y muchos piensan que esta parte estaba cantada por los sacerdotes, por la casa de Aarón en el templo, y ellos cantaban y decían, como vemos acá, Israel confía en Jehová, y el pueblo que estaba ahí, la multitud, decía, Él es tu ayuda y tu escudo. Casa de Aarón confía en Jehová, y ellos repetían, y así, vuestra ayuda y vuestro escudo, etc. Muy posiblemente porque tiene esa connotación musical. Pero nosotros vemos acá que dice el mandato, oh Israel, confía en Jehová. Primero se dirige a la nación de Israel, el pueblo de Dios, obviamente el pueblo de Dios, aquel que fue testigo de todas las cosas que Dios hizo por ellos. Tiene que confiar en el Señor, tiene que confiar en Él, y después se dirige a la casa de Aarón. Estos son aquellos que son llamados específicamente a ministrar al pueblo de Dios. Y tiene sentido, ¿qué tipo de servicio podrían ofrecer si no están confiando en el Señor? Esto es lo que dijo Spurgeon, me llamó la atención, por eso lo copié. Dice, tú que estás más cerca de Él, confía más en Él. Tu misma vocación está conectada con su verdad y está destinada a declarar su gloria. Por lo tanto, nunca tengas dudas acerca de Él, sino guía el camino con santa confianza. Aquellos que están llamados a ministrar al Señor tienen que confiar en el Señor, es obvio. Pero tenemos acá en este pasaje una realidad, que esto no es algo exclusivo de Israel. Y gracias al Señor por eso, que la Biblia deja bien en claro. Si vos estudiás hoy y lees, por ejemplo, o escuchás a los rabinos ortodoxos de hoy, te dicen, solamente Israel puede conocer a Dios y nadie más. Es más, solamente los israelitas pueden leer la palabra de Dios, pueden leer la Torá, la ley, nadie más. Nadie más tiene capacidad para entenderlo. Mirá, qué arrogancia, ¿no? Pero es lo que dicen hasta el día de hoy. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice desde el principio que Israel tiene que confiar en Dios, los que ministran a Dios tienen que confiar en Dios, pero también el mandato se extiende a los temerosos de Dios, sin importar dónde hayas nacido, sin importar tu condición, sin importar de dónde seas y la situación en la que estés en tu vida, vos podés ser temeroso de Dios. Vos podés considerar al Señor tal cual es Él, siendo el Señor de todo y soberano, y decir, yo temo al Señor, yo voy a temer al Señor. Y te dice, si sos temeroso del Señor, confía en Él. Si sos temeroso de Dios, este mandato es para vos también, hermano. Confía en el Señor. La razón por qué podemos confiar en el Señor, las 3 veces el Salmo nos da la misma razón. Él es nuestra ayuda y Él es nuestro escudo. Literalmente el salmista es como que les está apuntando. Y les dice, Él es el escudo de ustedes y Él es la ayuda de ustedes. El ser humano tiene siempre esas 2 necesidades básicas y lo vemos también reflejado aún en sus religiones e idolatría. Nosotros justamente ayer estábamos en la reunión de Impacto y predicó Marcos ayer un excelente mensaje, pero justamente hablaba de eso, de los dioses. Cuando una persona va delante de un dios o de una imagen, siempre tiene esas 2 necesidades. Tiene o necesidad de algo o necesita que lo protejan de algo. En tiempos de necesidad personal, protección de cualquier agente externo que pueda dañarlo. Y el Salmo nos dice que esas cosas nosotros las encontramos en Dios. Esas cosas las encontramos en el Señor. Él es nuestra ayuda. Y la idea es de una necesidad apremiante, desesperada. Y ahí está siempre el Señor, siempre. Y Él es nuestro escudo. Él es una barrera de protección. Se usa para eso, para un paredón. Se usa para describir una piel como de reptil que está llena de escamas y no la puede atravesar nada. Bueno, así es el Señor con aquellos que confían en Él. Él es una barrera de protección. Absolutamente nada puede llegar a aquel a quien Dios protege. El mandato es claro. Nosotros tenemos que confiar en el Señor porque Él es nuestra ayuda y Él es nuestro escudo. La pregunta que se desprende de estos pasajes es, ¿realmente estoy confiando en el Señor? ¿Realmente estoy seguro en Él?
Tengo mi fe puesta en Él. Porque es obvio, si no estoy confiando en Dios, si yo no estoy confiando plenamente en el Señor y descansando plenamente en Él, yo no voy a ser celoso de la gloria de Dios. Voy a estar tratando de suplir mi propia necesidad o voy a tratar de mover todas las cosas que necesito estratégicamente para protegerme a mí mismo, y una vez que supla mi necesidad y una vez que me proteja a mí mismo, ¿a quién le voy a dar la gloria? A mí. Le voy a decir, ¿cómo me ayudé a mí mismo? ¿Cómo me protegí a mí mismo? O voy a estar buscando en agentes externos fuera del Señor y decir, bueno, ahora necesito ayuda de cualquier otra persona, de cualquier otra entidad. Voy a buscar protección de cualquier otra persona, cualquier otra entidad. ¿Y a quién le voy a dar la gloria? A cualquier otra cosa que no es el Señor. Pero si yo obedezco este mandato, si yo confío en el Señor, si yo descanso en el Señor, si yo razono y considero que no hay nadie como el Señor y que Él es mi ayuda y mi escudo, y decido obedecer este mandato y digo, yo voy a confiar en el Señor, yo voy a experimentar esa promesa, yo voy a darme cuenta y voy a, de manera personal, voy a experimentar que Él es mi ayuda y mi escudo. ¿Y eso qué va a producir como fruto? Celo por la gloria de Dios. Porque voy a decir, nadie me ayudó como el Señor, nadie me protegió como el Señor. Voy a considerar en mi corazón la ayuda y protección recibidas del Señor y voy a decir desde lo profundo de mi corazón, no a nosotros, oh Señor, no a nosotros, sino a tu nombre, da la gloria. Vemos la razón número 4. ¿Por qué tenemos que ser celosos de la gloria de Dios? Porque Él es la fuente de toda bendición. Versículo 12 al 18 dice, Jehová se acordó de nosotros, nos bendecirá. Bendecirá a la casa de Israel, bendecirá a la casa de Aarón, bendecirá a los que temen a Jehová, a pequeños y a grandes. Aumentará Jehová bendición sobre vosotros y sobre vuestros hijos. Benditos vosotros de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Los cielos son los cielos de Jehová, y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. No alabarán los muertos allá, ni cuantos descienden al silencio, pero nosotros bendeciremos allá desde ahora y para siempre. Aleluya. Finalmente vemos la última razón por la que nosotros tenemos que arder en nuestros corazones, por un deseo de ver a Dios glorificado, y es que cualquier tipo de bendición que nosotros experimentamos en nuestras vidas, lo que sea, proviene de Él. Dios es la fuente de bendición de su pueblo y nadie más. Y vemos acá, 12 a 18, tenés un montón de veces la palabra bendición. Bendición, bendecir. Dios bendice, ¿verdad? Pero vemos que Dios es una fuente voluntaria de bendición. Nos dice acá que Dios se acordó de nosotros. Él tuvo memoria de su pueblo. Esto es maravilloso. Ayer estábamos hablando con alguien que cumplió años en la semana. Y dice, sí, tal persona fue el primer mensaje que recibí de cumpleaños. Y fue el primero que me saludó. ¿Está con... ¿En serio? Sí, no sabe lo que pasó. Mi mamá me despertó y fuimos a la iglesia y no me dijo feliz cumpleaños hasta que llegamos a la iglesia. Pasó un montón de tiempo y recién en la iglesia una persona me dijo, feliz cumpleaños. Y mi mamá dijo, ¡ay, me olvidé que era tu cumpleaños! No, terrible, ¿no? Pero nosotros nos olvidamos, ¿verdad? Nos olvidamos de un montón de cosas. Nos encanta olvidarnos de los aniversarios de casados, ¿no? Guarda. Nosotros nos olvidamos de todo. Gracias a Dios que Él no se olvida. Él no se olvida. Él no se olvida de nada. Él recuerda, y es específico esto cuando habla acerca del corazón por su pueblo. Cuando Ana estaba llorando delante del Señor en 1 Samuel y lloraba delante de Él y derramaba su corazón porque no podía tener hijos y se vuelve en paz después de haber sido tratada por borracha por Elí, que era un desastre, pero vuelve tranquila porque había dejado sus cargas sobre el Señor y vuelve a su casa con su marido Elcana. Nos dice la palabra de Dios que Dios se acordó de Ana y ella concibió y tuvo un hijo y tuvo a Samuel. Porque Dios se acuerda.
Cada vez que el pueblo clama al Señor, Dios se acuerda de su pueblo. Y acá nos dice justamente eso. Y es bien cortante, no hay ni una I conectiva acá en el texto. Dice, Dios se acordó de nosotros, nos va a bendecir. Nos va a bendecir, voluntariamente quiere bendecirnos. Vemos que es una bendición que abarca a todos los que confían en Él. Fíjense, es el mismo grupo que vimos recién, versículos 9 al 11. Es una bendición que es para el pueblo de Israel, es una bendición que es para la casa de Aarón, pero es una bendición que es para todo aquel que es temeroso de Dios. Esta bendición está a disposición de todo aquel que teme a Dios. Es una bendición que no hace diferencias, grandes y chicos por igual. Gracias a Dios, Dios no tiene ese sentir comunista, ¿no? Decir, no, si vos estás muy bendecido, a vos no te voy a bendecir, te voy a tener ahí en stand-by, y a vos que sos muy pobre y tenés poquita bendición, te voy a bendecir más que a aquel, así están parejos. Dice, Dios bendice por igual, a grandes y a chicos. Para Dios no hay acepción de personas, Él bendice a todos por igual. Vemos que es una bendición que es creciente y continua. Esta bendición de la que está hablando va a aumentar. Va a ir aumentando de más y más y más sobre nosotros. Dios va a añadir su bendición sobre nosotros, pero no solamente sobre nosotros, sino también sobre nuestros hijos. ¿Qué más puede pedir un hombre que tiene hijos, una mujer que tiene hijos? Que la bendición inmedible que el Señor nos da no solamente esté sobre nosotros, sino sobre nuestros hijos. Qué maravilloso Dios. Es terrible pensar que estas bendiciones, porque realmente cuando hablamos de bendiciones es justamente eso, ¿no? Los bienes, las manifestaciones de bondad o generosidad que recibimos del Señor. Y nosotros estamos acostumbrados, ¿no? a recibir regalos o manifestaciones de afecto de nuestras familias, de la iglesia, y gracias al Señor por eso. Pero qué terrible pensar que estos deseos de bendición provienen del Creador de absolutamente todo. Dice que esta bendición viene de aquel que hizo los cielos y la tierra. Y esto nos tiene que poner en perspectiva y prepararnos para adorar, ¿verdad? Porque no tenemos que olvidar lo que nos dice acá. Dice, los cielos son los cielos de Jehová. Él es el Señor, Él está en control. Los cielos son sus cielos. Y ha bendecido a su pueblo y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. Nos ha colmado de bienes por su misericordia. Hablo un montón de veces acá de bendición, de la bendición que Dios da a nosotros. Pero esta bendición es una bendición que demanda reciprocidad de parte del pueblo de Dios. El pueblo de Dios que es bendecido por Dios, cuando vos entendés que Dios es la fuente de toda bendición en tu vida, bueno, vos tenés que bendecir al Señor. No hay forma que digas, bueno, Dios te hice un par de pastelitos y quiero bendecirte con esto, no es la forma. Dios nos bendice y nos colma de bondades en un montón de aspectos de nuestras vidas, en un montón de cosas. Nosotros simplemente reconocemos su gloria y levantamos alabanzas al Señor y lo alabamos y lo exaltamos por sus bendiciones. Pero si entendés que Él es fuente de toda bendición en tu vida, vos tenés que bendecir al Señor. Tenés que bendecir al Señor. Y este salmo acá termina con un contraste que es dramático. Realmente es muy dramático esto. Dice, no alabarán los muertos allá, ni cuantos descienden. Esto ya es una abreviatura de Jehová, de Yahweh, ¿no? No alabarán los muertos a Dios, ni cuantos descienden al silencio. Esto no significa que como enseñan algunos rabinos y teólogos, que después de la muerte no hay nada, ¿no? Bueno, porque acá dice, después que te morís ya no puedes alabar más a Dios, no hay nada. Cuando te morís es ¿cómo es que dicen? Una aniquilación del alma y no hay más nada. Nada que ver, no es eso. Esto que dice acá es un contraste con el versículo que viene. Esto significa que una vez que partís de este mundo, una vez que morís, estás muerto, no vas a tener oportunidad de alabar al Señor audiblemente. Esto es muy poético del Salmo, ¿no? Una vez que te vas, que descendés al silencio, ¿no? Una vez que estás puesto en un cajón y que estás enterrado y que estás tapado con tierra. No hay oportunidad de alabar al Señor. Y vemos que es un contraste porque el Salmo termina diciendo, pero nosotros, los muertos, los que ya se fueron y en esta vida no alabaron al Señor, ya es tarde.
aquellos que se fueron al silencio, ya no pueden alabar al Señor. No pueden volver el tiempo atrás, no pueden volver a la vida para alabar al Señor. Pero nosotros bendeciremos a Yah. Nosotros vamos a bendecir al Señor. Y acá otra vez, bien enfático, desde ahora, desde este momento, si en tu vida no alabaste al Señor y no te dedicaste a vivir para su gloria, es tu oportunidad. Desde este momento, a partir de hoy, hoy es el día de bendecir a aquel que es fuente de toda bendición y para siempre. Bendecimos al Señor. Y nuestro salmo acá termina diciendo, aleluya, aleluya. Esto no es una palabra como nosotros decimos, aleluya, ¿no? Esto es un mandato. Significa, ustedes alaben al Señor. Ustedes alaben al Señor. ¿Cuál es la razón por la que no soy celoso por la gloria de Dios? Bueno, posiblemente fallo, de acuerdo a estos pasajes, en reconocer que Él es la fuente de toda bendición. Tal vez no recuerdo que todas las cosas provienen de Él. Tal vez no me ejercito en tratar detrás de cada cosa que sucede en mi vida, ver la bendición de Dios. Sea bueno, sea malo, sea grande, sea chico. Tal vez no, porque nosotros somos buenos en olvidar las cosas, tal vez no recuerdo que Él recuerda. Cuando yo recuerdo que Él recuerda, es donde mi corazón tiene que explotar. Es decir, no hay otro Dios como Él. Yo quiero vivir para su gloria. Yo quiero ser celoso de su gloria. Cuando yo reconozco que Dios es la fuente de cada bendición que recibo. Cada bendición que mi familia recibe. Cada bendición que mis hermanos en Cristo reciben. Cuando considero que aquel que creó los cielos y la tierra es aquel que me bendice. Pensalo de esta manera. Nosotros estamos tan distraídos durante toda la semana por cosas y la vorágine de la vida, como es, y decís, Dios no estará distraído por todas estas cosas, las guerras en el mundo y las enfermedades y todas las cosas y los conflictos entre los hombres y el pecado que está creciente cada vez más. Dios se acuerda. Y aquel que creó los cielos y la tierra nos bendice constantemente y nos colma de bendiciones. Y aquel que hizo los cielos y la tierra nos bendice cuando nosotros consideramos, cuando razonamos estas cosas. Es tan fácil levantar los ojos al cielo. Y levantar, hoy a la mañana decía esto, ¿no? También. Y levantar nuestras manos. Si sos bautista no vas a querer levantar las manos. Yo estudio los salmos y sé que es bíblico levantar las manos al Señor. Alzar tus ojos, alzar tus manos. Considerando que Él es la fuente de toda bendición. Y decir junto con el salmista, no a nosotros, oh Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Hermano, sos celoso por la gloria de Dios. Realmente tu corazón arde en un celo por ver a tu Dios glorificado y honrado, aquel que te dio la salvación, siendo exaltado por sobre todas las cosas. No hay nadie como Él. No hay nadie como Él en sus atributos. Él es un Dios misericordioso. Es un Dios de verdad. Es un Dios soberano. La gloria tenemos que dársela a Él. Tenemos que darle la gloria a Él porque no hay nadie, absolutamente nadie como Él. Cualquier otra cosa son ídolos vacíos, sin vida. Tenemos que darle la gloria porque podemos confiar en Él. Él es nuestro escudo, Él es nuestra ayuda. Y tenemos que darle la gloria porque es la fuente de toda bendición que experimentamos en nuestras vidas. Hermano, sos celoso por la gloria de Dios. ¿Qué otras cosas te distraen en tu propósito en este mundo? Porque tu propósito a la luz de este salmo es arder en celo por la gloria de Dios. ¿Qué es lo que te está deteniendo? ¿Qué es lo que está haciendo un tropiezo a que vos vivas simplemente y solamente para la gloria de Dios?
quiero terminar leyendo 2 Corintios. Porque tal vez pensás, bueno, pero si vivo para la gloria de Dios, ¿no? Y vivo para la gloria de Dios, voy a ser como básicamente una marioneta, ¿no? Que anda detrás de todo el día, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, ¿no? Y todo lo que hago es solamente para la gloria de Dios. El Señor es tan bueno con nosotros, que aun si nosotros vivimos para su gloria, nuestras vidas son completamente afectadas. Nuestras vidas son completamente transformadas. Y es lo que dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 3, 18. Dice, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. Esto es nosotros hoy. Esto es nosotros hoy delante de Salmo 115, que nos muestra que nosotros tenemos que ser celosos de la gloria de Dios. Cada vez que vos abrís la palabra de Dios y ves a Dios manifestado, siendo descrito, Dios hablándote por medio de su palabra, vos estás haciendo justamente esto, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria de Dios. Pero eso no queda ahí. Eso no queda ahí. Dice, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu, literalmente por el Espíritu del Señor. ¿Querés ver tu vida completamente transformada? ¿Querés que tu servicio cristiano sea de excelencia? ¿Querés que la vida en tu familia y en tu matrimonio sea uno que refleja a Cristo y que manifiesta y que irradia la gloria de Dios? Eso va a suceder si vos estás viviendo para la gloria de Dios y si estás ardiendo en celo por la gloria de Dios. No a nosotros, oh Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo. Señor, te damos gracias por tu palabra. Y te pedimos, Señor, a los desafíos que este salmo nos plantea, las razones que nos da este salmo, que nosotros podamos ser un pueblo celoso por tu gloria, Señor. Que vivamos pura y exclusivamente para que tu nombre sea exaltado en este mundo. Señor, por favor, ayúdanos. Ayúdanos a recordar quién eres tú, Señor, quién eres tú y lo que has hecho en nuestras vidas. Cada bendición que nos has dado, cada vez que nos has ayudado, cada vez que nos has protegido. Señor, que no desviemos nuestros corazones hacia otra cosa que no seas tú. Por favor, Señor, que no caigamos en el error de estos pueblos que no te conocían. Que teniendo un Dios tan grande y tan sublime, busquemos la gloria de otras cosas, Señor. Por favor, ayúdanos. Ayúdanos a recordar, Señor. Si hasta este momento hemos cometido el error de no vivir plenamente para tu gloria, Señor, te pido que nos ayudes y que podamos decir desde ahora y para siempre, queremos bendecirte y vivir para tu gloria, Señor. Te pido que si hay alguien que no conoce todavía a Cristo, que pueda venir a Él también. Señor, te damos gracias por este tiempo. Y pedimos que podamos vivir para tu gloria. Porque no es nuestra gloria, es tu gloria, Señor. Pedimos en el nombre de Jesús.